¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de los jueves. Como siempre, estamos transmitiendo por la Radio Libre Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz, la Radio San Andrés de la UNSA, por las redes sociales de Sumando Voces y las redes sociales de UNITAS. Hoy nos enfocamos nuevamente en la crisis de la justicia, porque recordarán ustedes, amigas y amigos, que el proceso de preselección de candidatos a ocupar los cargos de magistrados en el Poder Judicial ha quedado suspendido por acción justamente de la justicia. Amparos, acciones, en fin, de parte de diferentes instancias judiciales han paralizado este proceso en la Asamblea Legislativa. Pero por otro lado, además, ustedes, amigas y amigos, se habrán podido dar cuenta que en las últimas semanas se ha erigido en Bolivia un poder de los jueces sobre otros órganos del Estado. Los jueces han estado dando instrucciones, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa e incluso al Tribunal Supremo Electoral. De ello vamos a hablar en esta jornada, pero antes quiero darle la bienvenida a nuestra compañera Jenny Escalante para que nos presente el resumen de noticias de sumandovoces.com.bo. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sumando Voces? Arrancamos con el resumen informativo de la semana. En 2023, cada 3 días hubo una violación a la libertad de prensa en Bolivia. El Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS informó que durante el 2023 se registraron 143 violaciones a la libertad de prensa, entre las que están agresiones físicas, psicológicas, amenazas, impedimento de acceso a la información, entre otros. A propósito de ello, la organización francesa Reporteros Sin Fronteras bajó la calificación de Bolivia en materia de libertad de prensa y advirtió las disparidades entre los medios estatales y los medios independientes. Quemas, mercurio y minería en áreas protegidas. Actividades que son ilegales en otros países, en Bolivia son permitidas. Una investigación de la revista Inside Crime y del Instituto Igarapé estableció que la Amazonía boliviana está siendo devastada por la minería ilegal, la agricultura intensiva, los incendios, el narcotráfico y el tráfico de fauna silvestre. Pero además señala que esta situación se debe a que algunas de estas actividades que son ilegales en otros países no lo son en Bolivia. Tras protestas, trabajadores de aseo consiguen incentivo económico y otros compromisos de mejoras laborales. Las medidas de presión se levantaron luego del acuerdo al que llegaron los trabajadores de aseo urbano de Santa Cruz y la empresa Piraí. Lograron un incentivo económico de 350 bolivianos para ayudantes y 400 bolivianos para choferes. También recibirán nueva indumentaria de trabajo, tendrán transporte para las personas que viven en zonas alejadas, investigarán los casos de acoso laboral y sexual cometido contra trabajadoras de aseo, entre otros. Una ley y 2 resoluciones constitucionales obligan a la Asamblea a continuar con la preselección judicial. La senadora disidente de Comunidad Ciudadana y ex magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, presentó un proyecto de resolución para que la Asamblea Legislativa retome la preselección de candidatos judiciales, toda vez que está obligada a hacerlo, de acuerdo a la Ley de las Elecciones Judiciales de febrero de este año, una sentencia constitucional de julio del año pasado y una declaración constitucional de diciembre, también del año pasado, que, según indica, están por encima de las acciones populares o amparos que pretenden paralizar el proceso. Declaran desastre ambiental en Popó por contaminación minera en la comunidad de Tolapampa, en Oruro. La empresa que contamina la región es la estatal Guanuni, debido a las aguas residuales y aguas ácidas que desecha desde hace años y que son arrastradas por el río, generando pérdida de pastizales, cabezas de ganado, la contaminación de los reservorios de agua, además de la disminución de la frontera agrícola. Hasta aquí con la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook estamos como Sumando Voces Bolivia, en TikTok como Sumando.voces y en X como Sumando Voces Bo. Volvemos contigo, Mary. Muchas gracias, Jenny, por ese resumen de noticias de nuestro portal sumandovoces.com.bo. Y ahora sí quiero darle la bienvenida a nuestra invitada. Se trata de la doctora Audalia Zurita. Ella es jurista independiente, muy reconocida en nuestro medio, es litigante, pero además tiene un enfoque
más allá de los tribunales, que nos pueda hablar sobre esta situación que se está generando a raíz de la crisis judicial. Adelante, doctora Zurita, por favor. Gracias, La Mary. vemos y la escuchamos. Sí, mil gracias, Mary. Un abrazo para ti y para quienes te acompañan en este programa. Bueno, pues la primera pregunta que quiero hacerle, doctora Zurita, es ¿qué opina usted de este poder de los jueces? De pronto, la Asamblea Legislativa debería elegir a los candidatos a ocupar los cargos de magistrados, pero en contrapartida, los jueces desde sus espacios, desde sus juzgados, desde sus tribunales, han decidido paralizar este proceso. ¿Cuál es su primera impresión al respecto? Mary, cuando el año 2022 habíamos iniciado esa utopía de querer cambiar la constitución política del Estado para facilitar una reforma de la justicia, habíamos percibido en ese momento que ya el órgano judicial había adquirido una importancia superlativa en la política interna del país, ya que se había convertido en un instrumento del órgano ejecutivo para facilitar que las políticas públicas que disponía el gobierno no sean interferidas por actores políticos, de modo que ya en ese entonces, estamos hablando de antes del año 2022, ya se notaba la injerencia del órgano ejecutivo en el órgano judicial para que los fallos que les interesaba al órgano ejecutivo sean obtenidos a través de los jueces. Esto hoy se ha hecho mucho más evidente con lo que estamos viviendo en los últimos días. Es decir, se ha agravado y el órgano judicial ha adoptado decisiones de carácter político. La Constitución Política del Estado obedece a todo a un sistema de división de poderes que se ha estructurado, pero desde la Edad Media, ¿no? Cuando ya el profesor Montesquieu había elaborado la doctrina de la división funcional de poderes, en cuya virtud debe encargarse una función a un órgano del Estado. Y si bien ellos deben trabajar coordinadamente y en algunos casos hacer la fiscalización los unos de los otros, no quiere decir que puedan adoptar decisiones de contenido funcional que corresponde a otro órgano de poder. La administración del Estado, que tiene características de sostenerse en una ideología, en decisiones políticas, porque están dentro del juego político, y tanto la Asamblea Legislativa como el órgano ejecutivo son órganos de contenido político, de características políticas. El órgano judicial lo es de carácter técnico, eminentemente, al igual que el órgano electoral, que no todos los países tienen, lo tiene Bolivia, entre muchos otros, pero no es un cuarto órgano de poder, no es la característica general. Sin embargo, son órganos de carácter técnico, aunque el órgano electoral, si bien trabaja sobre acciones políticas y sobre actividades políticas, su funcionamiento es eminentemente técnico. Ahora bien, Ujú. el órgano judicial, al tomar las decisiones que está tomando, no solamente se nota que interfiere o está imbuido de un interés político y para beneficio político de diferentes actores, sino también que se ha vuelto parte, es el instrumento, es el brazo, el brazo ejecutor en este momento del gobierno de turno para lograr sus fines, y lo hace a través de fallos judiciales, muchas veces ignorando la propia constitución política del Estado. Así ha ocurrido con la prórroga que han dispuesto los magistrados para su beneficio propio, que más allá de ser delito porque se están beneficiando con ello, es también contrario a lo que dispone la Constitución. Y precisamente los que velan por el imperio de la Constitución son quienes están vulnerando. Y hoy lo hacen las salas constitucionales que declaran, otorgan tutela en acciones populares para beneficiar a una sola persona o en beneficio de una sola persona, cuando la naturaleza de la acción popular es que tiene que concurrir afectación al interés de muchas personas, de una colectividad.
Y este no es el caso. O las acciones de amparo constitucional que otorgan tutela por vulneración de derechos, cuando en el pasado ocurrió exactamente las mismas situaciones y no hubo vulneración de derechos. Nadie Ujú. dijo. Hoy, obviamente, le falta una coma, es vulneración de derechos, etcétera. En consecuencia, esta importancia, este dominio que ha adquirido el órgano judicial, en realidad es una pantalla, en realidad es un sometimiento al órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo sigue siendo el que decide absolutamente todo y ha puesto a su servicio al órgano judicial que se han vuelto los empleados del presidente. Pero, doctora, para graficar lo que usted nos está diciendo, hemos preparado unas láminas que queremos mostrarlas, que nos resumen un poco cuál ha sido el accionar tanto del Tribunal Constitucional como de otros niveles del órgano judicial. Veamos, por favor, estas láminas para entender qué está pasando con el órgano judicial. Acciones judiciales que toman atribuciones de otros poderes o que toman algunas acciones que favorecen al oficialismo. Veamos. En agosto del año pasado, del 2023, la Sala Constitucional de La Paz ha frenado las interpelaciones de ministros por parte de la Asamblea Legislativa. Claramente estamos hablando de una atribución de la Asamblea Legislativa y no del órgano judicial, pero que ha sido frenada por una acción de una Sala Constitucional. En diciembre también del año pasado es cuando empieza esta cascada de decisiones sobre los otros órganos. Por ejemplo, se empieza con la Declaración Constitucional 049-23 que dispone la prórroga de mandato de los magistrados. Se podría decir que es como un punto de inflexión, un punto de partida donde los magistrados deciden mantenerse en sus cargos, pese a que la atribución para elegir a los candidatos es de la Asamblea Legislativa y para elegir finalmente a las personas que van a ocupar los cargos es una atribución popular porque se debe ir a unos comicios electorales. Sigamos, por favor, tenemos otras láminas. En diciembre también de 2023 se da la sentencia constitucional 10-1023 que admite que la reelección indefinida es un derecho humano. En este caso, si bien es una atribución constitucional, es un caso que beneficia indirectamente al presidente Luis Arce, pues el perjudicado con esta admisión sería el expresidente Evo Morales, aunque evidentemente juristas, politólogos han coincidido de que en este caso era lo que el Tribunal Constitucional debería haber hecho. En el caso también del Tribunal Constitucional, en diciembre de 2023, suspende las competencias del presidente del Senado y de la directiva de esa Cámara durante el receso parlamentario para evitar que la Cámara siga funcionando. En diciembre de 2023, una sentencia constitucional dispone el reemplazo del gobernador Luis Fernando Camacho por un suplente. Pero hay más, fíjense que no termina aquí la acción de los jueces. En abril de 2024, una serie de amparos judiciales deja en suspenso las elecciones judiciales a pedido de postulantes inhabilitados. En abril también de este año, la Sala Constitucional de Pando da el tiro de gracia en contra de ese proceso y ordena paralizar las elecciones judiciales, además de lanzar una nueva convocatoria para supuestamente garantizar la participación de mujeres indígenas en el proceso. Y finalmente, hace unos días, en mayo de este año, la Sala Constitucional de La Paz ordena al Tribunal Supremo Electoral supervisar el Congreso arcista en el Alto. Es decir, las instrucciones ya no solo son para la Asamblea Legislativa, sino que también se extienden nada menos que al Tribunal Supremo Electoral, que si bien ha emitido una protesta por esta intromisión de parte de los jueces, ha terminado acatando la disposición judicial. Doctora, ¿qué ha ocurrido con la independencia de poderes? Prácticamente ha quedado solamente en la Constitución, en las leyes, en el papel. Así es, Mary. Bueno, nunca ha habido una real y verdadera independencia de poderes. En el pasado tampoco lo hubo. Pero ¿qué ocurría? Con las disculpas de algunos abogados que han promovido algunos acuerdos en el pasado para las elecciones, para la designación de magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, cuando he dicho que ya en el pasado, cuando dije
que se debió a un acuerdo político y lo que el gobierno de ese entonces del señor Evo Morales llamó que era una distribución o repartija de cargos, una cosa así, cualquiera que fuera el nombre, Mary. Resulta que cuando hubo estos acuerdos, más allá de haberse garantizado que se hubieran designado profesionales de primera línea, porque los partidos no tenían entre su militancia a un connotado jurista o varios connotados juristas. Entonces acudieron a personalidades reconocidas que tenían interés en ocupar esos cargos y los hicieron designar, evidentemente en un acuerdo político. Considero, Mary, que estos acuerdos políticos que velan por el interés del Estado para que cumpla mejor las funciones esenciales que le corresponde a cada uno de ellos, no está reñido por ley, no puede ser rechazado un acuerdo de esa naturaleza. Por el contrario, creo que hoy se requeriría un acuerdo de esa naturaleza entre los partidos que tienen representación parlamentaria. Pero ¿qué ocurría? Resulta que había cierto control porque no era un partido que hegemónicamente dominaba en ninguno de los órganos de poder, sino estaban de alguna forma participando, controlando en el órgano judicial. Se tradujo en que muchos jueces podían haber sido designados bajo la mirada complaciente del partido gobernante, pero otros jueces habían sido designados por propuesta de la oposición, precisamente en virtud de ese acuerdo. Lo propio ocurría con las altas cortes, de tal modo que ese control político dio como resultado magistrados en su gran mayoría de reconocimiento y los fallos que emitieron fueron también de esa misma categoría. Por eso el señor Evo Morales fue diputado o continuó siendo diputado porque la Asamblea Legislativa lo sacaron, lo expulsaron y el Tribunal Constitucional hizo que retorne a su curul, porque había ese grado de independencia que estaba garantizado por el control que ejercían entre ellos mismos para la observancia de los derechos. La hegemonía nos ha hecho un daño muy grave. La hegemonía en el órgano ejecutivo ha provocado que se copte íntegramente al órgano judicial, que la Asamblea Legislativa, por ser hegemónica y por ser mayoría, sea eco del órgano ejecutivo, del partido de gobierno, en realidad, cuya representación está en mayor medida en el órgano ejecutivo. Y lo propio con el Tribunal Electoral, que hoy está absolutamente sometido. El presidente puede sacar a quien había designado por un periodo completo para la gestión electoral, la ha sacado y designa a otro, más allá de que son del mismo partido, más allá de la división entre facciones que existe en el partido de gobierno. Pero esto se ha traducido precisamente en que el partido de gobierno que está en el órgano ejecutivo en su integridad somete a los demás órganos de poder. Las láminas que nos has mostrado, Mary, precisamente está confirmando esto, pero además hace que la normativa sea manejable, dúctil al antojo, los caprichos y las necesidades de los gobernantes, porque antes el señor Evo Morales tenía el derecho humano de repostular todas las veces que quiera. Y el Tribunal Constitucional ha puesto oídos sordos pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sacado esa sentencia, ese pronunciamiento, hace 4 años, Mary. Y recién, claro, el año pasado se les ha ocurrido que ya no es un derecho humano. ¿Por qué? Porque el señor Evo Morales amenaza ser candidato. Entonces, en el momento de la amenaza, es que el Tribunal Constitucional repentinamente se acuerda que hubo esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, está pendiente al menor deseo y requerimiento del gobernante actual, porque tiene hegemonía respecto y tiene mayoría, podríamos decir, dominio en realidad respecto de las organizaciones sociales.
Como no tiene dominio ahora en la Asamblea Legislativa, no tiene mayoría y no puede garantizar las mayorías o las decisiones que por mayoría se requieren. Por ejemplo, los candidatos a las altas magistraturas solamente pueden ser tales si es que tienen 2/3 en la Asamblea Legislativa y no lo tienen. Entonces, no pueden permitir elecciones, que las elecciones judiciales vayan avanzando hasta ese grado, porque en ese momento podría darse un acuerdo de, de las oposiciones con la fracción disidente del partido de gobierno, del MAS. Entonces, tienen que paralizar en este punto y para eso utilizan el órgano judicial que está a su servicio sin discusión de ninguna naturaleza. Es más, la mayoría de las acciones constitucionales en La Paz son sorteadas a la misma sala constitucional, que además es un postulante a ser magistrado del Tribunal Constitucional. Y si es que estas elecciones avanzaran, pero sin lugar a dudas podríamos decir que ese magistrado que frecuentemente falla a favor del órgano ejecutivo, a favor del gobierno, va a ser magistrado del Tribunal Constitucional. Y los fallos que antes los sacaba en La Paz, los sacará en el Tribunal Constitucional en Sucre. Este es el manejo que se hace, manejo político, manejo ilegal, manejo delictivo, porque esos son delitos que se van cometiendo. La doctora Zurita se está refiriendo al abogado Israel Campero, ¿verdad? Que está en una de las salas de La Paz, de donde se emiten estas resoluciones que están yendo a frenar o a poner instrucciones sobre otros órganos del Estado, en este caso la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo Electoral. Pues lo que corresponde es trasladar esta pregunta al órgano ejecutivo. ¿Es cierto que ustedes están manejando a los jueces para que sean los jueces los que den instrucciones a la Asamblea Legislativa y paralicen las elecciones judiciales? Pues bien, les comento, amigas y amigos, que estaba invitado a este programa en primera instancia el ministro de Justicia, Iván Lima, y él había aceptado participar en el programa y responder todos estos cuestionamientos, estas preguntas, esta interpelación. Luego mandó decir que no tenía tiempo, que se le había presentado una reunión, como suele suceder, son personas muy ocupadas y lo entendemos, y se buscó a otro representante del oficialismo, Juan José Jáuregui, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, quedó en estar presente en el programa, pero hoy directamente no contestó el teléfono porque presumimos que no quieren escuchar estos cuestionamientos que está exponiendo la doctora Zurita. No quieren ver esas láminas donde hemos expuesto una serie de casos que demuestran que los jueces están actuando en función a estas instrucciones y por lo tanto directamente no se presentan. De eso hablamos los periodistas cuando reclamamos transparencia informativa, cuando reclamamos libertad de prensa y libertad de expresión, pero es algo que lamentablemente no está dentro de las lógicas ni las retóricas del poder de turno. Debo comentarles, amigas y amigos, que ya estamos recibiendo algunos comentarios de la gente que nos sigue. Por ejemplo, Jane del Castillo nos dice, buen día, las elecciones judiciales 2024 deben ser anuladas. Yo pienso que ella se refiere más bien al proceso de selección o de preselección de los candidatos, ¿verdad? Dice que deben ser anuladas porque hay muchos actos de corrupción. En próximas elecciones se debe convocar a universidades públicas y privadas para garantizar la transparencia. De lo contrario, el Poder Judicial seguirá dependiente del Poder Ejecutivo. Yo quiero preguntarle a la doctora Zurita, ¿qué debería hacer la Asamblea Legislativa si tuviera independencia y si tuviera poder de decisión? ¿Qué debería hacer con estos amparos y estas acciones judiciales que le ordenan parar con sus atribuciones y sus funciones? ¿Cuál debería ser el camino respecto al tema de la preselección de candidatos judiciales? Bueno, Mary, primero debemos partir de que este proceso, con todas sus deficiencias, proporcionaría al Estado magistrados titulares elegidos con todas esas irregularidades, no importa, pero elegidos de acuerdo a la ley vigente, ley distorsionada, ley que no garantiza independencia, etcétera, pero no importa, se cumpliría con eso, que es mucho mejor de todas formas a tener jueces o magistrados prorrogados
de la forma en la que en este momento están cumpliendo funciones esos magistrados. En consecuencia, la idea creo que tendría que ser continuar con ese proceso de designaciones judiciales, con todas esas deficiencias, con toda esa imposibilidad de que puedan garantizar independencia. Y para eso, en la Asamblea Legislativa, no nos olvidemos que son los que emiten leyes. Si hubiera voluntad política, si hubiera un acuerdo político, porque la emisión de leyes no va a poder ser a capricho de ninguno de los partidos que tienen representación parlamentaria, independientemente de los otros partidos. No hay 2/3 para modificar algunas leyes o mayoría, por lo menos mayoría absoluta que se requiere en la Asamblea Legislativa. Solamente eso va a permitir un acuerdo político. Y un acuerdo político entendemos, Mary, que no va a ser para que el gobierno de turno haga a su antojo todo lo que quiera. Tienen exigencias que son bastante razonables los diferentes partidos de gobierno. En consecuencia, los diferentes partidos que tienen representación parlamentaria. En consecuencia, lo primero es ese acuerdo político que el país está esperando, está exigiendo. El país se percata, la ciudadanía, aunque un poco adormecida, Mary, porque ha perdido la esperanza en que la administración de justicia mejore. El país ha perdido la ilusión de contar con jueces independientes. En consecuencia, es más duro todavía pretender que la ciudadanía exija viva voz, haga marchas, lo hacen, pero son pocas personas. Parecería que en todo caso, en este momento lo que más moviliza es este decreto supremo que tiene que ver con derechos reales y la ciudadanía está sintiendo amenazas respecto de su propiedad privada y ha empezado a movilizarse. Entonces son los intereses individuales que pueden mover gente y no precisamente la independencia de la Administración de Justicia. Por eso es que ese órgano político que es Asamblea Legislativa tiene en sus manos para que a través de los partidos a quienes representen hagan un acuerdo político y saquen las leyes que sean necesarias para impedir que estos procesos sean paralizados, ya sea consultando previamente al Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional emita un pronunciamiento sobre qué es lo que exactamente debe cumplir para que no cometan errores, y el Tribunal Constitucional, a través del propio tribunal a nivel nacional o las salas departamentales, no interfieran este proceso de selección de postulantes y que luego estos postulantes se conviertan en candidatos a magistrados. Acuerdo político es lo que vienen pidiendo también líderes de la oposición, analistas, juristas independientes, porque consideran que esa es la única manera en que se podría lograr, primero, preseleccionar candidatos idóneos para ir a las elecciones judiciales, pero segundo, además, arrancar con la tan ansiada reforma judicial. La doctora Zurita es una litigante activa y por lo tanto ella nos puede decir cómo está el órgano judicial por dentro. ¿Todavía se puede litigar en condiciones legales, en condiciones transparentes, o definitivamente esto ya ha sucumbido a lo más profundo? ¿Cuál es su percepción desde dentro, doctora, usted que litiga todos los días? Definitivamente, Mary, la interferencia de política y obviamente la corrupción hacen que la Administración de Justicia esté en el pozo más profundo que en este momento uno pueda imaginarse. Se ha convertido en muchos casos en un mercado persa donde los litigantes van a negociar incluso las pequeñas decisiones, Mary, que le ponen precio, muchos de ellos. Y los litigantes no quieren denunciar porque obviamente significa que se van a hacer de enemigos a los funcionarios menores, auxiliares, secretarios, gestores, etcétera, sin que decir de jueces y magistrados y el personal auxiliar de las salas que tienen que ver con los recursos. Mary, se ha convertido esto en un secreto a voces que hace que los ciudadanos cuando visitan a un abogado eh, tengan que pedir una especie de presupuesto de no solamente los honorarios y gastos que tiene que hacer regularmente, sino de lo que irregularmente tendría que gastar.
En mi oficina en particular no sufrimos normalmente esto porque nos ha tocado por la forma en cómo hemos encarado el ejercicio profesional, nos ha tocado defender a los caídos y los caídos no tienen plata y a los caídos no les hacen muchos favores, así que tenemos que esperar el tiempo que transcurra para poder sacar en su beneficio los fallos, porque en la mayoría de los casos son persecuciones indebidas. Pero por eso es que tenemos procesos que están durando 25, 27 años, Mary. Tenemos casos que se han iniciado en el año 1997, hay alguno que data del año 1993 y todavía estamos litigando hasta el día de hoy. Y obviamente a nosotros no nos hacen favores, no tenemos casos que salen de un día para otro. Y claro, los casos en los que no hay interferencia política seguramente van a poder salir más rápidamente, pero no es el caso de la mayoría de los abogados, Mary. Y los abogados tienen que soportar este tipo de práctica y someterse porque es más fácil. Lo duro es enfrentarse. Lo duro es que uno resista a esta forma de exigencias y de la administración de justicia y ponga en riesgo los intereses de sus clientes. Se quedan sin clientes y obviamente sin trabajo. ¡Qué locura! No me puedo imaginar un juicio que esté durando 25, 27 años, prácticamente es toda una vida. Esa es la justicia de la que se habla, que se tiene que cambiar, porque evidentemente está destruyendo vidas, destruyendo familias y ahora también está lamentablemente deteriorando la democracia, tal como lo decíamos, por esta interferencia que están ejerciendo los jueces sobre otros poderes del Estado. Quiero hacerle una última pregunta a la doctora Zurita. ¿Qué hacer con los magistrados prorrogados? ¿Existía una propuesta para que sus mandatos fueran cortados, fueran cesados de una vez? Pero esa propuesta no ha sido tratada en la Asamblea Legislativa. El oficialismo se ha negado a tratarla y por lo tanto ellos continúan ejerciendo sus cargos. ¿Qué se debería hacer con ellos y cómo debería tomar la sociedad los fallos que vienen de parte de ellos? Bueno, Mary, existe mucha doctrina respecto de esta situación. No es la primera, el primer caso, obviamente no de magistrados prorrogados, es el único caso en el mundo, pero sí existen funcionarios de menor orden que han podido por X o Z circunstancia prorrogar funciones, cumplir indebidamente, etcétera. En materia administrativa, esta teoría que se llama de la estabilidad de los actos de la administración, hace que las funciones que cumplen se consoliden, o sea, la emisión de los fallos, mejor dicho, las decisiones que adoptan se consoliden porque no se puede generar inseguridad para la ciudadanía. Entonces, los fallos van a eh, van a ser válidos, obviamente, en la medida en que se respeten los derechos fundamentales de las personas. Me imagino que la mayoría de los fallos de los magistrados prorrogados que no respeten esos derechos y que fueran ostensiblemente contrarios a al ejercicio de derechos fundamentales pueden ser denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lograr que se sancione al Estado en algunos casos, pero desde luego, más allá de la prórroga, la ilegalidad de la prórroga, los fallos no pueden ser cuestionados en su totalidad. Ahora bien, eso no significa que ellos no hayan cometido delito. Ellos no solamente quienes han decidido por la prórroga, sino quienes también han aceptado la prórroga, porque si ellos han aceptado sabiendo que su mandato ha concluido y que existen fechas inaplazables, son improrrogables esos plazos, sabiendo han aceptado esos cargos, también cometen delitos. En consecuencia, lo correcto sería que se les inicie proceso penal. Ahora bien, Mary, damos vueltas en círculos viciosos. ¿Quiénes van a resolver? Ellos Los mismos. mismos.
o los subalternos a quienes los tienen verdaderamente subalternizados. En materia del órgano judicial existe la independencia, no solamente es externa respecto de de los demás órganos de poder, sino también interna, porque ellos tienen una jerarquía que solamente para el cumplimiento de sus funciones respecto de de las competencias que corresponden por jerarquía, pero no son los dependientes. No es como que el ministro tiene su secretaria y la secretaria hace lo que el ministro dice. No son así. Esa subalternización funcional no tiene que ver con órdenes, no son sus jefes. Entonces, la independencia interna hace que el juez, o obliga que el juez, actúe independientemente de la opinión del superior, ni tiene que enterarse de la opinión superior. Sin embargo, en los hechos, obviamente no ocurre ello. Son verdaderamente sus jefes. Una llamada telefónica, hagan tal cosa, haga esto, usted diga, usted resuelva de esta manera. Pero además, resulta que hay un fiscal general que tiene exactamente las mismas características. Está totalmente subalternizado al órgano ejecutivo y al órgano ejecutivo le interesa tener a estos magistrados prorrogados en consecuencia. Cualquier proceso que se inicie no va a prosperar. Es más, se perdería la oportunidad en ese caso de enjuiciarlos cuando cambie la situación política, porque ahí serán otras las condiciones y la interferencia será menor. Obviamente también por otro interés político que estará en ese momento, estará vigente. Pero no hay nada que se pueda hacer, Mary, verdaderamente efectivo por el control que se ejerce del órgano judicial y de órganos extrapoder como es el Ministerio Público. Claro, es como un círculo vicioso, tal como usted dice, estamos dando vueltas sobre lo mismo y son los mismos los que deciden no solamente sobre sus propios cargos, sino también sobre el futuro de la democracia y de la política boliviana. Muchísimas gracias, doctora Odalia Zurita, y doblemente agradecida porque me imagino que es difícil estar litigando dentro de un sistema y hablar en contra de ese sistema. Muchas gracias por esa claridad y esa valentía. Gracias, Mary. Cuando gustes, un abrazo para ti. Muchas gracias. Amigas y amigos de Sumando Voces en directo, quiero leerles ahora nuestro editorial, en realidad un resumen de nuestro editorial de la semana, que en esta ocasión tiene que ver con la depredación de los bosques. El editorial titula Bolivia y su poder depredador de bosques. Últimamente se han conocido reportes, informes e investigaciones que señalan que Bolivia tiene un gran poder depredador de sus bosques, al punto de situarse en niveles equiparables a Brasil, un país 8 veces más grande, casi 200 veces más poblado y mucho más industrializado que el nuestro. Por ejemplo, la plataforma Global Forest Watch estableció que Bolivia es el tercer país que más devasta sus bosques tropicales en el mundo. Otro estudio titulado Amazonía a contrarreloj indica que Brasil, Bolivia y Perú son los 3 países que más destruyen la Amazonía. A estos datos se suma una investigación recientemente publicada por la Fundación Inside Crime y el Instituto Igarapé, titulada La Amazonía saqueada, las raíces de los delitos ambientales en Bolivia, que indica que la raíz del problema puede estar en que Bolivia, a diferencia de países vecinos, tiene una legislación permisiva con estas actividades, sobre todo con la deforestación a través de las quemas, el uso del mercurio para la minería del oro y la dotación de áreas de trabajo para la minería ilegal en parques nacionales. Frente a esta realidad, el Estado en sus diferentes niveles no puede permanecer indiferente y, peor aún, no puede ser cómplice de actividades depredadoras con leyes permisivas. Caso contrario, Bolivia irá escalando posiciones hasta convertirse en el país más depredador del mundo. Las tareas son muchas, pero se podría empezar por derogar las leyes que permiten los incendios, el uso de mercurio y la actividad extractiva en los parques nacionales, tal como sucede en los países vecinos. Solo así las autoridades podrían hablar de defensa del medio ambiente y de la madre tierra sin sonrojarse. Ese es nuestro editorial de esta semana.
Amigas y amigos de Sumando Voces en Directo, vamos a estar pendientes de lo que suceda con el tema judicial, porque nos parece importante para el futuro, no solamente de los litigantes, sino también de la democracia en su conjunto. Antes de irnos, quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook en Sumando Voces Bolivia, estamos en X en Sumando Voces Bo, estamos en TikTok en sumando.voces y nuestro sitio web es sumandovoces.com.bo, donde ustedes podrán encontrar información enfocada en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Somos un medio de comunicación que trabaja para la sociedad civil y aquí la sociedad civil es nuestra prioridad. Muchísimas gracias por habernos seguido. Nos vemos el próximo jueves.